Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Isidora Ferleiser, soy la coordinadora de los encargados de línea en FERAM y les quiero dar la más cordial bienvenida al primer webinar de FERAM. En esta oportunidad hablaremos sobre motores para trabajos en ambientes severos junto a nuestro partner por más de 30 años, ABB. Hoy nos acompañan Juan Pablo Silva, que es el encargado de motores en FERAM, Leonardo Vargas, que es Product Specialist de motores LV en ABB, y Roberto Amaya, que es Sales Manager NEMA Motors en Latinoamérica, quien será el relator el día de hoy. Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de motores, variadores de frecuencia y productos de transmisión de potencia. Además, ha participado activamente en comités de eficiencia energética y en la optimización de procesos productivos en diferentes segmentos del mercado industrial de la región. Antes de comenzar, les comento que al final habrá una ronda de preguntas, así que las pueden ir escribiendo en el chat durante la presentación. Si tienen alguna otra duda más específica o necesitan asesoría en el área técnica, les voy a dejar un correo escrito en el chat para que puedan enviar sus consultas. Roberto, adelante. Gracias, Isidora. Buenos días a todos. Voy a quitar la cámara para poder entrar en materia. Bien, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Claro y fuerte. Sí, claro. Ok, gracias a todos por conectarse a esta sesión, a este webinar coordinado por Ferran. Para nosotros, como fábrica ABB y Baldor Reliance, es un placer compartir con ustedes nuestra tecnología y todo lo que hemos hecho a través de los años. Hemos estado en el mercado por más de, este año cumplimos 100 años de estar en el mercado como Baldor Reliance, y como ABB pues tenemos más de 100 años de estar en el mercado. El tema de hoy es motores para ambientes severos en minería, y estaré presentando varios casos de éxito que hemos hecho en los últimos años en diferentes países mineros, y vamos a hablar sobre motores, diferentes familias de motores para minería. La agenda que hemos preparado es, primero vamos a hablar sobre el diseño eléctrico de los motores para ambientes severos, el diseño mecánico, motores para altura hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hablar un poco sobre la plataforma ABB Ability, digitalización, que ABB ha lanzado al mundo. Vamos a revisar casos de éxito y al final conclusión y preguntas. Entonces, iniciemos con el diseño eléctrico. Sus consultas las pueden poner en el chat y al final estaremos respondiendo. Bueno, partamos con ¿qué es un motor para ambientes severos? Con base a la definición de ABB y Baldor Reliance. Bueno, es un motor diseñado para operar en condiciones adversas a intemperie, bajo lluvia, en condiciones de hay polvo, hay humedad, hay corrosión. Eso es considerado un ambiente, condiciones adversas. Su diseño mecánico y eléctrico está hecho para operar de forma continua y soportar sobrecargas momentáneas de hasta un 15% típicamente. La primera imagen, ustedes pueden ver nuestro motor para ambientes severos que hemos suministrado al mercado en los últimos 40 años. Totalmente de hierro fundido, tapa, cubre ventilador hierro fundido, tapas de hierro fundido, carcasa de hierro fundido, caja de conexión de hierro fundido, con sellos de neopreno. Después, en el 2017 lanzamos al mercado la versión Civil Duty multialtitud para 2,000, 3,500, 4,500 metros sobre el nivel del mar, y este producto lo tenemos en inventario en Chile, en Santiago, para entrega inmediata. Así que es un producto diseñado para minería, para ambientes severos y para múltiples alturas. Por eso es que ustedes observan que el producto tiene 2 placas.
una placa de los datos principales y una placa auxiliar con las diferentes alturas para la cual este motor está diseñado. Este es un motor con bobinas diseñadas para trabajar en diferentes alturas. Después tenemos los motores, la familia I88841, que también son muy populares en la industria minera. En vez de tener un sello de neopreno o un slinger, tienen lo que es un sello de Improsil de bronce, marca Improsil de bronce en ambos extremos con acabados epóxicos. Toda esta familia de productos son con acabado epóxico interno y externo y con placas de datos de acero inoxidable. Y esta ha sido la evolución de la tecnología. Y la última versión que sacamos fue una versión diseño especial para Codelco, donde hicimos un motor inmersible para bombas en pozos, para bombas de lodo, en áreas donde se da inundación, y debido a eso sacamos la versión IP67 totalmente hermética para poder soportar inundaciones y así poder tener una mayor vida útil, la cual no nos podría dar ninguno de los motores anteriores en condiciones de inundación. Con este motor se incrementa la confiabilidad y logramos tener mayor vida útil bajo esas condiciones de operación. Entonces, así es como está evolucionando la tecnología en términos de protección para el medio ambiente, para las condiciones de operación y minería. Veamos ahora, abramos estos motores y veamos cuál es su diseño eléctrico. Primero que nada, todos nuestros motores Civil Duty, todas estas familias están diseñados con materiales para uso arranque directo o con variador de frecuencia. Ustedes pueden observar que en las ranuras del estator tiene un papel color crema, más o menos. Ese papel es aislamiento clase H, soporta 180 grados centígrados. Entre las fases también colocamos aislamiento clase F, que soporta 155 grados centígrados. Además de eso, utilizamos resina 100% sólidos para reducir la posibilidad de fallas entre fase y fase o fallas por los picos de tensión generados por los variadores de frecuencia. Con base a este diseño eléctrico, nosotros cumplimos con la normativa de eficiencia dada por el libro de NEMA en su versión Motores y Generadores 1 del 2016, en la tabla 1214, que es la tabla que da para motores de 50 Hz, de 1 hasta 500 HP, hasta 600 voltios. Entonces, todos los estatores al mismo tiempo, una vez ya están conectados y ya están listos para ser insertados en la carcasa, porque este es un estator que está siendo preparado. Una vez está listo con sus conexiones y listo para ser insertado en su carcasa, son sometidos a la prueba de alto potencial o prueba de HIPOT. Es una prueba no destructiva que permite verificar que el aislamiento esté bien, que no hayan fallas en las conexiones y que el equipo esté en buenas condiciones. Esa prueba la hacemos 2 veces en la fábrica antes de insertar el motor en la carcasa, el estator en la carcasa, y después de que ha sido ya ensamblado, se le hace la prueba una vez más para asegurarnos que el motor está en perfectas condiciones y al llegar a terreno, el motor va a funcionar como esperamos y como ha sido diseñado. Todo eso es conforme a normas. Por ejemplo, la prueba de alto potencial es conforme a MG1, la sección 3.1, donde se habla de prueba de alto potencial y se describe cómo hacerla. O en IEEE 112, donde también ellos dan las instrucciones de cómo hacer la prueba de alto potencial. Otra de las características que nos permite tener una eficiencia premium en estos motores son las laminaciones. Nosotros en estos motores, al menos en carcasa 360 hacia arriba, que es lo que más se utiliza en minería, utilizamos laminaciones C5. C es para coating en inglés,
que es un recubrimiento. La industria metalúrgica le llama C5 y es básicamente laminaciones más finas, más delgadas, que permiten tener un flujo magnético más limpio, reducir las corrientes parásitas y reducir la cantidad, sí, de corrientes parásitas, pero al mismo tiempo nosotros en la fábrica hacemos un tratamiento de óxido y temperatura en las laminaciones para reducir los granos de carbón que traen inherentes el acero. Este tipo de acero que utilizamos es de bajas pérdidas grado eléctrico y eso nos permite tener una mejor eficiencia en el motor eléctrico y cumplir con lo que establece la tabla 12-14 en motores de 2, 4 y 6 polos, los niveles de eficiencia que nos da NEMA como ente regulador de los fabricantes de motores eléctricos en el mercado americano. Entonces, veamos, una vez tenemos este diseño, como comentaba, el papel aislador entre fases es súper importante porque evita las fallas de los picos de tensión producidos por los variadores de frecuencia. Pero eso no termina ahí. También tenemos que agregar, obviamente, un sistema de resina, un barnizado en las bobinas del motor, en la cual puede ser por dos versiones. Una, inmersión en barniz, como este estator que está siendo listo, ya preparado para ser inmerso en barniz. Ese es un método de barnizado de estator, el cual después de haberlo insertado en lo que es el barniz, queda como una unidad sólida. O sea, las cabezas de las bobinas y las laminaciones quedan como una unidad sólida y eso permite pues que tener un estator bien amarrado, las cabezas de las bobinas bien amarradas, bien aisladas con la resina, con el barniz 100% sólidos, no higroscópico, que repela lo que es la humedad y cualquier contaminante que se quiera pegar a las bobinas y obviamente hace un motor mucho más confiable. Pero asimismo también tenemos la versión por inmersión a presión al vacío, o sea, vacuum pressure impregnation. Impregnación al vacío, el cual en vez de hacerla por inmersión, el barnizado, lo hacemos en estos tanques. Y en estos tanques se hace una inmersión del estator y el estator recibe a alta presión, recibe barniz por medio de unos sistemas de mangueras que ustedes pueden observar ahí. Recibe el barniz de diferentes direcciones de tal manera que el estator queda totalmente aislado. Algo muy interesante que nosotros podemos hacer es doble BPI. En algunos casos, como algunas empresas como Codelco, por ejemplo, piden doble BPI. Ese es algo que no todos los fabricantes pueden hacer y nosotros sí lo hacemos. Y eso lo que hace es aumentar la protección de todo el estator, aumentar la vida útil del componente eléctrico y eso pues obviamente da mayor confiabilidad bajo condiciones agresivas que se dan en la minería. Por ejemplo, número de arranques por hora, condiciones de sobrecarga, uso con variador de frecuencia y eso me permite tener un motor mucho más protegido de ese tipo de condiciones agresivas que se dan en los motores. Una vez teniendo esta estructura de diseño eléctrico compuesta por este tipo de conexiones, este tipo de diseño con papel aislador clase F, que, como decíamos, soporta 155 grados centígrados y clase H 180 grados centígrados, yo tengo un motor robusto con una resina no higroscópica que me permite tener un estator bastante robusto. Pero al mismo tiempo, en nuestros motores lo que hacemos es cómo está compuesto estos 155 grados. Típicamente son 40 grados de temperatura ambiente más 105 grados de incremento de temperatura al momento que yo le induzco voltaje y 10 grados de punto caliente inherente en el acero
del estator. Esos 10 grados no se pueden eliminar porque son inherentes del acero. Sin embargo, los 105 grados son controlables. Y ahí nosotros por diseño podemos fabricar los motores, los fabricamos con temperatura de incremento de 80 grados. Quiere decir que ahí tengo 25 grados de menor temperatura, lo cual hace que el motor opere más fresco y tenga una mayor vida útil. Al mismo tiempo, obviamente en altura, la temperatura no llega a ser 40 grados. Si yo tengo temperatura ambiente de 25 grados, obviamente el motor también va a tener una reducción en su temperatura de operación, y si tenemos una buena ventilación, el motor va a tener una mayor vida útil, combinado con su sistema de barnizado, el cual hemos explicado en esta diapositiva. Una vez nosotros tenemos ese diseño eléctrico, nosotros conseguimos entregar las eficiencias que se listan en el libro de NEMA en la tabla 1214 de 1 a 500 HP, donde se dan las eficiencias para motores de 3600 o 3500, 1500 y a 1150 RPM o 1000 RPM en 50 Hz. Entonces, estos son los niveles de eficiencia que debemos de cumplir, y con toda esa combinación de materiales, de laminación de grado eléctrico, bajas pérdidas, de papel aislador y de este diseño de barnizado, nosotros conseguimos cumplir con estos niveles de eficiencia y exceder los valores que nos pide NEMA como ente regulador de motores eléctricos en Estados Unidos. Una vez yo tengo el motor ya en la práctica y en aplicaciones, ¿cómo le saco el mayor provecho a la eficiencia? Bueno, aquí tenemos una muestra de una gráfica de un motor de 75 HP, en este caso en 1800 RPM, o sea, 1500 RPM en 50 Hz, donde podemos observar que hay una gráfica, y la gráfica que está marcada con los puntos rojos es la gráfica de la eficiencia. Si yo opero el motor a baja carga, en un 50% de carga, lo que sucede es que la eficiencia tiende a caer, tiende a ser muy baja. Aquí tenemos lo que es potencia, en esta línea tenemos potencia, y en la vertical tenemos amperaje, voltaje, velocidad, factor de potencia y eficiencia. Entonces, si yo utilizo a media carga, por ejemplo, aquí al 50% de carga, lo que es el motor, la eficiencia tiende a caer. ¿Dónde consigo la mejor eficiencia? Es entre el 75, aquí en el punto que está marcado aquí, el 75, y el 80%, yo estoy al punto más alto de la eficiencia. Este caso, el motor es 95.4 de eficiencia, y al 75% yo consigo sacarle 95.9. Ya al 100% llega a 95.4, pero sin embargo, si yo empiezo a sobrecargar el motor, la eficiencia empieza a caer. Entonces, por eso no es recomendable también sobrecargar el motor hasta 125% de forma continua. ¿Por qué? Los materiales tienden a degradarse y la vida útil del componente también tiende a fallar, tiende a disminuir su vida útil. Ahora, tampoco es recomendable usar los motores a media carga. ¿Por qué? No se les saca el mayor provecho a la eficiencia. O sea, si yo estoy a un 50% de carga, bueno, no le saco la mayor eficiencia a pesar de que el motor funciona, pero no le saco la mayor eficiencia. Entonces, lo que podemos tomar de esta diapositiva es que al 75% de carga es el punto óptimo, donde yo estoy sacándole el mayor provecho al motor eléctrico, a su diseño, y estoy al mismo tiempo ahorrando energía. ¿Por qué? Porque estoy sacando la mejor eficiencia del motor eléctrico. Sigamos. Ahora, ¿qué sucede en Chile? En Chile tenemos diferentes niveles de altura para minería, y eso tiene un efecto en el enfriamiento debido al aire circundante, que depende directamente, obviamente, de la densidad del aire que hay en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que aumenta la altitud, la densidad del aire disminuye,
y eso lo que produce es una reducción en la capacidad de aire que está alrededor del motor. Al tener una reducción de enfriamiento, nosotros tenemos que diseñar un motor que pueda tener un mejor enfriamiento, que tenga un ventilador adecuado, que tenga un tamaño de carcasa adecuado, y debido a este incremento de altura, cuando pasamos de 1000 metros, se necesita reducir la potencia, y eso se hace básicamente de dos formas. Uno es con derrateo, o lo otro es diseñando bobinas y motores que sean adecuados para la altura dada. En este caso, ustedes pueden observar que el derrateo se puede dar por altura. Si yo paso de 1000, que es lo normal que NEMA, el National Electrical Manufacturers Association, o sea, la Asociación de Fabricantes de Materiales Eléctricos, establece, básicamente dimensionamos los motores a 1000 metros. Pero nosotros podemos diseñar el motor a cualquier altura que se requiera. Ahora, si yo paso de 1000 a 2000 metros, ustedes pueden observar que hay un factor de derrateo de 92, o sea, 92%. Yo tengo que hacer un derrateo de la potencia, y si el motor es de 100 HP, en vez de darme 100, me va a dar 92. Si yo paso a 3000, bueno, yo voy a conseguir un derrateo de 84. Entonces, en vez de darme 100 HP, me estará dando 84 HP. Así es como en las tablas del libro de NEMA y también de IEC nos da estos factores de derrateo que hay que aplicar para, a medida que se incrementa la altura y la densidad del aire se reduce, entonces tengo que aplicar estos factores de derrateo. También existe el derrateo por temperatura, pero eso es cuando la temperatura sobrepasa los 40 grados, que en este caso típicamente no es el caso de minería, sino que siempre está de 40 hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, en ese caso, la mayor parte de casos no hay necesidad de hacer derrateo por temperatura, sino que solamente por altura. Bien, entonces, del punto de vista mecánico, también los motores para ambiente severo, Baldor Reliance, lo que hacemos es, para los motores para ambiente severo los clasificamos como IP55. O sea, ahí es de ingreso y protección la P. El 5 protege contra polvos, con ingresos limitados, y el 6 protege contra chorros de agua fuertes. ¿Okay? Y los 841 los hacemos IP56. ¿Por qué IP56? Bueno, la norma 841 del año 2009, que es la última versión, y que el comité de IEEE 841 está trabajando en la nueva versión en Estados Unidos, que es de donde se originó esta normativa. Ellos piden que el motor sea IP55. Sin embargo, nosotros, como Baldor Reliance y ABB, lo que hacemos es entregar un motor IP56 que tenga protección contra chorros de agua fuertes. Mientras que el 5, hace un momento lo comenté, y es protección contra chorros de agua a baja presión. Mientras que el 6 es contra protección a chorros de agua fuertes. Entonces, con eso conseguimos tener una protección contra polvo y contra chorros de agua fuertes. O sea, en condiciones, básicamente en minería, podemos tener ambas condiciones. Cuando tenemos una correa transportadora que está moviendo el mineral, obviamente yo necesito tener un motor con mayor protección. Ahora, nosotros también tenemos la capacidad de poder pasar al siguiente nivel, que sería un IP65. O sea, totalmente protegido contra el polvo y protección contra chorros de agua a baja presión. Pero con IP56 ha sido más que suficiente en los últimos 40 años que hemos estado en minería, que hemos suministrado motores y han funcionado sin problemas. Sin embargo, IP65 es factible hacerlo, cuesta un poco más obviamente porque hay que cumplir con el protocolo de pruebas que hay que hacer para cumplir con IP65. Ahora, sabemos que en minería tenemos
correas transportadoras, tenemos chancadores que obviamente van a estar en una condición muy agresiva donde va a caer mineral y eso cae sobre el componente mecánico. Para que el motor tenga una mayor vida útil, lo que hicimos fue pensar, hace 40 años dijimos, no, estos motores tienen que ser robustos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la carcasa tiene que ser diseñada de hierro fundido, el cubre ventilador de hierro fundido, no de lámina ni de plástico, sino de hierro fundido. La caja de conexiones tiene que ser de hierro fundido y cortada en diagonal como lo pide 841. Y las tapas del motor deben de ser en hierro fundido, con protección epóxica interna y externa. De esta manera, yo tengo un motor mucho más robusto mecánicamente, con mayor rigidez y menores niveles de vibración, ¿verdad? De igual manera, la base tiene que ser de hierro fundido y típicamente con una inclinación de 1.5 grados para evitar fracturas de base y aumentar la vida útil de todo el motor. Ahora, en la parte interna, el rotor también viene con protección epóxica y ese rotor tiene un sistema de 2 partes donde le aplicamos una protección epóxica a todos los componentes internos que están acá. Ustedes pueden ver que este es un rotor jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque tiene 2 aros, tiene barras de aluminio, tiene laminación y aluminio impregnado a alta presión, desde abajo hacia arriba para que no queden burbujas y para que el rotor sea una pieza sólida como esta y tenga una mayor vida útil. Entonces, a estos rotores lo que hacemos es la prueba de 300 horas o más en niebla salina, conforme al ASTM, que ASTM es el American Society for Testing and Materials de los Estados Unidos. En su sección B117, ellos dan el protocolo de prueba de niebla salina. Nosotros le hacemos esas pruebas a los componentes mecánicos, como las tapas y la carcasa, y también a los rotores. Y una vez pasan esa prueba, nosotros decimos, el motor está listo para ir a operación en condiciones adversas. Al mismo tiempo, todos los componentes vienen con esta protección epóxica, tanto en la parte rotórica como en la parte de los componentes estator, carcasa, tapas, vienen con esta protección epóxica interna. ¿Para qué? Para aumentar la vida útil del componente. Ahora, del punto de vista caja de conexiones, esta imagen, como ustedes pueden observar, es básicamente el orificio donde en los motores convencionales lo que hay es un orificio donde se puede tener contacto directo con las bobinas del motor. En nuestros motores utilizamos estos sellos separadores de cables y al mismo tiempo sellos de neopreno que protegen el ingreso del contaminante hacia el interior del motor. ¿Eso qué permite? Bueno, permite evitar que el polvo que hay en el medio ambiente, que la contaminación que hay en el medio ambiente pueda ingresar a las bobinas del motor y afectar su desempeño. Los cables también son de colores, vienen en colores marcados permanentemente. ¿Para qué? Para facilidad de conexiones y para poder saber cuál línea corresponde a qué de forma fácil. También la caja de conexiones puede ser rotable. Ustedes pueden observar que la caja de conexiones tiene 4 pernos que sujetan a la caja de conexiones a la carcasa. Yo quito esos 4 pernos y yo puedo rotar la caja de conexiones en ángulo de 90 grados. O sea, ¿cómo? Para facilidad de conexiones y para poder posicionar el orificio roscado en cualquier punto a ángulos de 90 grados para yo poder venir con mi tubería y poder hacer mis conexiones. Esto es un requisito de 841, ellos no lo piden y tenemos que hacerlo de esa manera. Además, la caja de conexiones trae su punto de aterrizaje de tierra. Aquí trae un tornillo con su punto de aterrizaje para facilidad de hacer también el aterrizaje del motor.
La caja de conexiones IEEE 841 nos pide que sea en forma diagonal y eso nosotros lo hacemos estándar en todos nuestros motores para ambientes severos. También en el estándar NEMA, aquí nos dan las carcasas y nos dan el volumen máximo en pulgadas cúbicas o centímetros cúbicos del volumen que tiene que tener la caja de conexiones para facilidad de conectar los motores. Nosotros cumplimos con todas estas normas que se exigen para diseñar los motores. También sabemos que en el medio ambiente donde se está operando hay vibraciones y por eso utilizamos selladores que permiten sellar la carcasa con las tapas de conexión con este sellador que es repela humedad y cualquier otro contaminante y permite sellar los encajes entre la carcasa y las tapas y también en las cabezas de los pernos. Todos los pernos van con ese sellante. ¿Para qué? Para que el motor pueda estar bien sujeto y en condiciones de vibración el motor se mantenga por muchos años en un buen estado y de forma sólida. Todo componente electromecánico también requiere un sistema de drenaje y ese sistema de drenaje, si hay condensación de humedad, que obviamente va a haber altura de 2.500, 3.500 metros sobre el nivel del mar, habrá condensación de humedad. Para eso tenemos el drenaje de drenaje. ¿Para qué? Para que la condensación de humedad pueda salir por la parte más baja. Este drenaje también yo lo puedo colocar, reubicar y girar en posición en ángulos de 90 grados, incrementos de 90 grados. ¿Por qué? El motor puede estar montado hacia la pared, con eje hacia abajo o en forma horizontal y el drenaje siempre se recomienda que esté en la parte más baja del motor. Eso sirve para drenar la condensación de humedad y evitar acumulación de humedad interna en las bobinas del motor, que eso nos puede llevar a una falla. Por eso es que colocamos los puntos de drenaje. De igual forma, aquí se aprecia bien lo que son la grasera. Ustedes pueden observar que aquí viene la grasera, típicamente viene con un tapón, se quita y aquí se pone el engrase automático. Y por aquí sale la grasa, el exceso de grasa o grasa ya sucia. ¿Bien? Cuando yo aplico la grasa. El motor típicamente viene con 4 pernos de sujeción y por eso es que yo puedo rotar la caja de conexiones porque son simétricos y eso me permite rotar la caja de conexión y reubicar lo que es el drenaje en cualquier posición. Los drenajes pueden ser plásticos o de acero inoxidable. La gran ventaja de estos drenajes, son roscables y tienen, para prevenir el ingreso del contaminante, tienen un ángulo de 90 grados y estos tienen su propia salida automática de humedad y condensación, lo cual no requiere mantenimiento. Esa es una gran ventaja de este diseño que puede ser en los motores Civil Duty plástico y en los motores 841 puede ser, es de acero inoxidable. Las placas de datos también. Muchas veces nos mandan fotos de terreno, nos mandan fotos de placas de datos que no se leen ya. Bueno, a través de los años esto ha ido evolucionando y ahora las placas que nosotros hacemos son de acero inoxidable y son en relieve los datos. ¿Para qué? Para que los datos de placa no se pierdan y yo pueda tener con facilidad la información de mi motor eléctrico que tiene 20 años de estar operando bajo estas condiciones donde hay humedad, polvo, pulpa de cobre y todo eso que hay en el medio ambiente y los datos no se borran. De esa manera yo mantengo mis datos en placa de datos con estas placas de acero inoxidable que son en relieve y que los datos no desaparecen de la noche a la mañana. Seguimos con el diseño mecánico. Las fallas típicas se dan al ingresar el contaminante por estas partes y en los motores
de ambiente severo utilizamos sellos de neopreno en ambos extremos, como este, que por fuerza centrífuga en esos canales expulsa lo que es la humedad. Y en los 841, cualquier diseño 841, utilizamos sellos Improsil de bronce, que básicamente son un aislador total por medio de estos laberintos, son un aislador de los rodamientos. El contaminante nunca alcanza a llegar a las esferas, a los rodamientos. Eso lo colocamos en ambos extremos, son sellos de bronce, han sido utilizados por los últimos 30 años en el mercado por nosotros. Y también tenemos la versión para hacer IP65 con sellos de bronce también Improsil, que han sido probados en minería, que han dado un excelente resultado, o también se podría hacer hasta en IP66. Hemos hecho versiones de IP65, IP56, IP65 e IP67 también, que les estaré mostrando más adelante. ¿Cómo funciona este sello? Básicamente está compuesto de dos partes, una parte fija y una parte rotativa. La parte rotativa, al caer aquí el contaminante, vamos a pensar que es agua, el agua cae acá, pasa, entra a este orificio, en esta cavidad viene el agua y básicamente lo que hace el sello es sacarla. ¿Cómo la saca? Bueno, sale por esta pequeña cavidad que está ahí. En vez de ingresar, lo que hace es, está girando el equipo y al estar girando lo que hace es, por fuerza centrífuga y por esa cavidad, que es la que está aquí en forma ampliada, ustedes pueden observar que viene el agua y el agua básicamente sale. Así sea cualquier contaminante, polvo, lo que sea, lo que hace el sello Improsil es expulsar el contaminante en vez de que se vaya hacia adentro, básicamente lo que hace es salir. Otro de los puntos importantes es que cuando el motor entra en velocidad, lo que hace es que por fuerza centrífuga estos sellos también se levantan y eso no permite que haya contacto. A esto se le llama un sello de no contacto y por eso es que en estos motores la vida útil se incrementa y podemos tener una mayor protección y dar garantías de hasta 60 meses o 5 años con un mejor sellado y una mayor protección que vale mucho cuando yo estoy operando en un alimentador de mineral, en un transportador o en un chancador, donde yo de forma continua tengo contaminantes alrededor del motor, tratando de ingresar a los rodamientos para contaminar la grasa y así reducir la vida útil del equipo. Con estos sellos conseguimos tener mayor confiabilidad. Y son bien fáciles de instalar cuando se requiere cambiar también. Son piezas de reposición que se pueden instalar, pero su vida útil es bastante larga. En términos de rodamientos, de forma estándar utilizamos rodamientos sobredimensionados de bolas en ambos extremos, pero para aplicaciones con fajas y poleas o correas y poleas utilizamos rodamientos de rodillos en el lado carga. Eso para aumentar la vida útil del motor y así tener un motor con mayor rendimiento. En estos, cuando hacemos la lubricación, ustedes pueden observar que aquí están las bolas. Lo que hacemos es, utilizamos un sistema de lubricación positivo patentado por Baldor Reliance y ese sistema consiste en un sistema de tubos donde ese tubo lo que hace es canalizar la grasa hacia las esferas en un rodamiento de bolas y hay una contratapa en la parte interna del motor que esa contratapa evita que el exceso de grasa se vaya a las bobinas. Eso mantiene la grasa alrededor de las esferas y eso lo que hace es reducir la cantidad de grasa y solo utilizar, reducir todos los excesos, porque los excesos se van por medio de este tubo, salen aquí en este autolivio automático y eso permite solo engrasar las cavidades que necesito engrasar para mantener mi equipo bien lubricado y con menor temperatura de operación. ¿Por qué? El exceso de grasa produce mayor temperatura. Al tener la cantidad de grasa adecuada, lo que hago es, nosotros hemos probado en laboratorio y las pruebas de laboratorio nos indican que
con este sistema de lubricación positiva, yo consigo reducir la temperatura de operación en tapas de 5 a 7 grados centígrados. ¿Eso qué permite? Bueno, tener una mayor vida útil en el motor. Adicionalmente, que utilizamos rodamientos C3, tipo C3, o sea, que tienen una carga radial arriba, soportan una carga radial arriba de lo normal. Eso permite tener también un motor mucho más confiable y con mayor vida útil. Estas son las pruebas de laboratorio donde hicimos las pruebas, la termografía, para medir en cuánto fue que mejoró la temperatura de operación cuando utilizamos el sistema de lubricación positiva que le llamamos PLS. Y ahí los resultados que nos dieron es que baja entre un 5 a 7 grados centígrados más fresco en ambos extremos, en ambas tapas. Eso pues contribuye a tener un motor mucho más fresco y con mejor desempeño en toda su vida útil, que típicamente está estimado a trabajar por lo menos 20 años en estas condiciones en minería, condiciones adversas. Ahora, una buena lubricación es súper importante en los motores. Nosotros utilizamos Polyrex EM, grasa Polyrex EM de ExxonMobil. Utilizamos también Chevron, utilizamos diferentes marcas, pero Polyrex EM es la grasa más popular en motores porque es la que ha dado mayor desempeño. ¿Y cómo se hace para lubricar? Bueno, primero que nada, se define el ambiente donde estoy operando. El ambiente en minería típicamente es severo, por eso he marcado aquí en amarillo, en operación de 16 horas o más, hasta un máximo de 50 grados centígrados, si es que se llega a esos niveles por alguna razón. Y hay típicamente corrosión y suciedad. Bueno, yo defino mi ambiente. Existen diferentes niveles de ambiente, estándar, severo y extremo, y bajas temperaturas. En este caso lo hemos dimensionado como severo. Si el ambiente es severo, yo tengo un factor multiplicador que es el multiplicador de intervalo de relubricación, que es 0.5 en este caso. Si fuera estándar, fuera 1. Si fuera extremo, fuera 0.1. En este caso es 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un rodamiento de carcasa 280, por ejemplo, ¿qué me dice el intervalo de relubricación? Bueno, en un motor de 4 polos, yo tendría que lubricar cada 9.500 horas. Y estos son intervalos de relubricación para rodamientos de bolas. Para los motores montados verticalmente y cojinetes de rodillos, divida por 2 los intervalos de relubricación. Esto es bien importante considerar cuando estamos utilizando rodamientos de rodillo. En este caso, en este ejercicio que son rodamientos de bolas, el manual de instalación y operación, en este ejemplo me dice para carcasa entre 210 a 280, que es las carcasas que vienen en las placas de datos, yo debo de lubricar cada 9.500 horas. Y mi factor de servicio en ambiente severo en minería es 0.5. Quiere decir que cada 4.750 horas para ambiente severo, porque yo multiplico 9.500 por 0.5, me da 4.750 horas. Y típicamente para esa carcasa 280 hay un rodamiento 6311. A ese rodamiento yo le debo de agregar 17 gramos. Aquí está dado en onzas, gramos, para que ustedes puedan colocar en su bomba o sistema de lubricación automática la cantidad de grasa adecuada para lubricar su rodamiento. En relación a placas de datos, la gran ventaja de nuestras placas de datos, como he comentado, es que son de acero inoxidable, dice motor para ambiente severo, damos los números de rodamiento de ambos extremos, la grasa que se utiliza, y ya con el manual de instalación y operación, tal como lo mostré en la diapositiva anterior en el ejemplo, damos todas las carcasas, números de rodamiento y cantidad de grasa a añadir y el intervalo de lubricación. Al mismo tiempo damos los datos para 60 Hz o 50 Hz en este caso,
Los motores cumplen con división 2, clase 1, grupo ABCD, en caso sea necesario. Y damos también los rangos de frecuencia que se puede utilizar con variador de frecuencia. Eso es bien importante para aplicaciones donde el arranque es por variador de frecuencia, que típicamente se da con las correas transportadoras o en algunos chancadores también se da con arranque por variador de frecuencia. Todos estos datos vienen dados cuando es para uso con inversor. Obviamente el factor de servicio es 1.0 y cuando es para arranque directo es 1.15. Damos el rango de velocidad CHP, lo que significa es potencia constante, o sea, velocidad arriba de la velocidad nominal de placa, y torque constante y torque variable. Esos son los valores de frecuencia que damos en las placas. Veamos ahora un poco sobre lo que hemos hecho para motores para altura. Diseñamos en el año 2017, diseñamos estos motores en 380-50 Hz con estos números de parte y estas carcasas para 1.750 metros sobre el nivel del mar, 3.200, 4.400 y 5.000. Estos números de parte, todos estos números de parte están en inventario en Santiago y básicamente si yo necesito un motor de 100 HP para operar en 1.750, bueno, me voy acá y lo selecciono. Pero si lo quiero para 3.200, bueno, yo selecciono este número de parte y ese me funciona a 3.200. Si lo quiero para 4.400 metros, selecciono ese mismo número de parte y me da para una altura a 4.400 metros. Y así sucesivamente. Las placas, ¿cómo las hemos hecho? Bueno, las placas de datos vienen con el HP nominal y adicionalmente aquí vienen las alturas, las diferentes alturas a la cual puede operar ese motor. En este caso 125 HP a 1750 y 75 en todas las demás alturas hasta llegar a 5.000 metros. Estos motores los hicimos para poder entregar motores de emergencia que se requieran para las diferentes alturas sobre el nivel del mar y así poder tener una entrega inmediata pues, de estos motores para minería, que son motores para ambientes severos. Es así como se resume lo que son los motores para ambiente severo, donde podemos observar que tenemos fácil instalación, desempeño premium, fácil manutención y mayor vida útil por todo lo que se cumple. En estos motores damos 3 años de garantía. En los motores 841 damos 5 años de garantía. Ahora, a diferencia de los Civil Duty, los 841 tienen un estándar con el cual nosotros como fabricantes debemos de cumplir. Y este estándar en los años 80 fue introducido al mercado por la industria petrolera y química para definir especificaciones eléctricas y mecánicas y al mismo tiempo para dar un sistema de aislamiento eléctrico superior y una mayor protección y mayor confiabilidad en el motor eléctrico. Con base a eso se diseñó lo que son los motores 841, que es lo que hoy se utiliza mucho en minería también, y básicamente el estándar va de 1 a 500 HP hasta 4.000 volts, de carcasa de 143 hacia arriba, y aplicaciones hasta 1.000 metros. Para mayores de 1.000 metros sobre el nivel del mar, damos los motores con características 841. Veamos qué características tienen esos motores. También placa de acero inoxidable con todos sus datos para uso con variador de frecuencia. Se dice aquí en placa cumple con 841 y al mismo tiempo damos las barras del rotor y las barras del estator para que cuando se necesiten hacer análisis de vibración, estos datos pues sirven para colocar en los aparatos que se requieren, que se usan para hacer ese tipo de análisis. También se dan los números de rodamiento para facilidad de lubricación. Cada uno de estos motores 841 viene con su certificado de nacimiento donde se da
las mediciones de la configuración básica del motor, los datos del estator, la carga, resultados de pruebas a rotor bloqueado y los resultados sin carga y al análisis de vibración, lo cual es verificado en 5 puntos, a frecuencia y voltaje nominal. Y la vibración no filtrada típicamente anda en 0.06 pulgadas por segundo, depende del tamaño de carcasa del motor, lo cual es bastante preciso y como pueden observar en esta diapositiva, este es un 841 ya con acabado epóxico interno y externo, con una lisura de la base de 0.005 pulgadas de precisión, lo cual reduce los niveles de vibración y aumenta la vida útil del componente, y al mismo tiempo con una inclinación de 1,5 grados en lo que es la base, lo cual evita que haya un fallo por fractura de base y que el motor tenga una mayor vida útil. Aparte de los sellos de bronce en ambos extremos, que permite tener también mayor protección, y esta tapa, contratapa, que evita que el contaminante se vaya hacia las bobinas. Ya para ir terminando, como ABB también hemos lanzado la plataforma ABB Ability, donde tenemos un sensor. Ese sensor lo que hace es básicamente medir diferentes condiciones de operación y estado del motor, y eso reduce los costos de mantenimiento y aumenta la seguridad. Ese sensor está interconectado al motor por medio de estos accesorios que se ven ahí, y básicamente yo puedo tener un acceso por medio de un dispositivo inteligente, un celular, para ver las condiciones de operación y los parámetros operacionales del equipo. Y con un kit básico yo consigo accesar por medio de mi celular a los datos que mostraré en la próxima diapositiva. Y también puedo tener acceso por portal. ¿Qué puedo medir? Bueno, puedo medir los parámetros de vibración axial, radial y tangencial, los parámetros de condición como los rodamientos y la condición del enfriamiento. Puedo también programar la relubricación de los rodamientos y también los parámetros de operación, o sea, temperatura en la carcasa, consumo en kilovatio hora, horas de operación, números de arranque, velocidad y frecuencia a la que está operando mi equipo. Con ese sensor yo consigo también tener lo siguiente. Esta es la placa del motor en resumen que yo veo en mi celular o en mi tablet o incluso en un portal, y estos son los parámetros de condición, como por ejemplo condición de rodamiento, vibración total, desalineamiento, temperatura de la carcasa. Muy fácil, puedo observar de forma gráfica o de forma como se ha desplegado acá, y por medio de semáforos yo consigo determinar si el motor hay una señal en rojo, quiere decir que es un asunto crítico y una falla ocurrida probablemente pronto y que se debe actuar de inmediato. Y el amarillo es la operación puede continuar, pero el motor debe ser monitoreado de cerca y reparado en la próxima oportunidad posible. Mientras que el color verde, si yo lo veo en el semáforo, en el celular, me indica que el motor está en buenas condiciones y puede seguir operando. O sea, es una interfase que tenemos para motores, para soportes y también descansos, y también para bombas, con el mismo sensor, solo que aquí en versión cilíndrica, y la versión que he mostrado, yo consigo tener interconectividad por medio de mi dispositivo electrónico y poder controlar lo que es la operación de mis motores a través del dispositivo o de un portal de forma remota. Así es como se ve el sensor ya instalado en motores, en lo que es en bombeo y en lo que es en los descansos. Ya por tiempo, vamos a ver lo que son, por último, las historias de éxito. Ya en Chuquicamata ya mostramos que hicimos el proyecto, suministramos los motores de baja y media tensión para mover las correas transportadoras y los chancadores. En Perú, en la mina Toquepala, también suministramos lo que son los motores de baja y media tensión para las correas transportadoras.
Ahí fue una inversión de $1.300 millones, donde se suministró todos esos componentes, esos motores de baja y media tensión. Los de baja tensión en Baldor Reliance y los de media tensión en ABB. Y aquí hicimos una migración de motor de anillos rosantes a jaula de ardilla en un molino de bolas. 600 HP, 400 volts en 6 polos. Motor de anillos rosantes lo pasamos a motor de inducción en la mina Bateas a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Este es motor Reliance trabajando más de 20 años en minera escondida bajo condiciones de inundación y aquí en chancadores Mepso. En celdas de flotación operando en Chile por más de 10 años, como pueden observar en diferentes posiciones. En motores verticales en bombeo también operando en Chile con todos los accesorios necesarios, RTDs, de rodamientos, de bobinas, en minería subterránea como estos, motores 841. Y por último, en lo que es en bombas de lodo, en planta concentradora, en una minera en Chile también, donde hicimos este diseño para soportar las inundaciones. Un diseño totalmente hermético, IP67, con sistema de caja de conexiones totalmente sellado y con cables extendidos, 25 metros de cable, para poder soportar inundaciones y así tener una mayor vida útil. A todo esto, estos motores están instalados también en Codelco y ya tienen más de un año de estar operando sin inconveniente alguno. Bueno, con esto concluimos lo que es el material que teníamos preparado y pasamos a la sección de consultas. Muchas gracias, Roberto, por la exposición. Tenemos un par de consultas en el chat. La primera, Ramón Barahona pregunta si se realizarán pruebas de impulsos o surge. No sé cómo se Surge test. En fábrica no hacemos pruebas de impulso o surge test, lo que hacemos es la prueba de alto potencial, que es una prueba no destructiva. Y eso lo hacemos para para garantizar que el motor está, su aislamiento está en buenas condiciones y que ha sido bien conectado y que está en buenas condiciones. Entonces, típicamente se aplica el voltaje nominal por 2 más 1000 voltios para garantizar que el motor está en buen estado. Pero el surge test no se le hace, excepto que se requiera o que sea una prueba especial. Perfecto. La segunda pregunta es de Néstor Cabezas. Es si ocupan alambre efecto corona para el devanado. Sí, utilizamos alambre efecto corona y hacemos pruebas corona para hacer las pruebas de hasta qué punto el aislamiento se deteriora, el cobre. El cobre lleva protecciones aisladoras, hasta 2 capas de protección aisladora, dependiendo si va a ser para uso con variador de frecuencia. Y eso nosotros hacemos pruebas en laboratorio de efecto corona para ver a qué punto se falla lo que es el aislamiento en el conductor y así determinar cuál es el punto de ruptura. Y eso sí se hace, pero obviamente se toman muestras y con eso se determina la calidad del cobre que se utiliza. Perfecto. Tenemos 2 preguntas de Oscar Núñez. La primera es si tienen opción para anillo de aterrizaje. Sí, tenemos opción para anillo de aterrizaje en algunos diseños. Si se refiere a anillos de aterrizaje de corriente parásita, sí se puede hacer. Si se solicita, se puede instalar en los motores. Perfecto. Y la segunda es si se pueden instalar rodamientos aislados. Sí, rodamientos de cerámica tenemos disponibles. Depende del tamaño del motor, puede ser instalado
en un solo lado o en ambos extremos, y lo hacemos al gusto del cliente, al gusto del usuario. Perfecto. La última pregunta es de Néstor Cabezas. Si tenemos los sensores, de los Smart Sensor a la venta, sí. Te respondí por el chat, pero para que todos lo sepan, sí los tenemos. Pueden escribir al correo que sale en este momento de la presentación, jpsilva@feran.cl o a osoto@feran.cl para más información. No sé si hay alguna otra pregunta de alguna otra persona que quiera escribir en el chat. Al parecer no. Bueno, nuevamente, muchas gracias Roberto y gracias a todos los que participaron. Cualquier duda, como ya les dije, pueden ingresar a nuestra página web www.feran.cl o escribir al correo de Juan Pablo Silva, que es el que está en pantalla. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Gracias por haber participado. Hasta la próxima.